dijo el operador ahorita. ¿Es igual que acá? Sí, es de manos. Que hay un tema, y es que vendieron una parte. Sí. Pues resulta que esa parte es el 51%. Informativo a nuestra gente, buenos días. Y como tal. Informativo a nuestra gente, buenos días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy buenos días, informativo a nuestra gente. Informativo nuestra gente, estamos ansiosos hoy. Entonces compraría. Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, Informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a abordar el tema del comercio internacional, los tratados de libre comercio, la situación de la región pacífica de cara al comercio exterior colombiano, que precisamente en la actual coyuntura está viviendo horas complicadas, porque en el contexto internacional hoy Colombia es perdedora en uno de los tratados que históricamente se habían reconocido, como es el tratado que definía los límites territoriales de aguas continentales entre Colombia y Nicaragua. Y nosotros queremos aprovechar en este programa la presencia del doctor Norberto Tascón, quien es abogado, experto constitucionalista, para que nos ayude a mirar el tema comercial y, por qué no, el tema de las relaciones exteriores, tema sobre el que seguiremos ahondando en los próximos días porque nos parece de capital importancia para la comprensión de los ciudadanos. Saludamos entonces a Norberto Tascón y saludamos a Cristian Peñate, con quienes comenzamos a intervenir en este programa, y esperamos que en contados minutos esté Gustavo González haciendo presencia en el estudio. Doctor Norberto Tascón, la semana pasada se realizó en Cali un evento, un foro sobre el problema marítimo, el problema de la situación de los puertos colombianos y particularmente del puerto de Buenaventura, y en el marco de este evento un representante de las Naciones Unidas que conoce África bastante bien se atrevió a decir en los medios de comunicación que no entendía cómo Buenaventura parecía más una ciudad del Congo y no una ciudad de América Latina, de un país pujante en su desarrollo económico. Esa frase, con esa quiero comenzar, ya es bastante sintomática porque nos está anunciando que estamos hablando de que tenemos más de 10 tratados de libre comercio hoy en vigentes, pero tenemos un desastre en la puerta de entrada a la cuenca que definirá el mercado internacional en el siglo XXI, que es la cuenca del Pacífico. Pues José Alberto, con los muy buenos días, igualmente para Cristian y toda nuestra amable audiencia y televidentes. Usted trae un tema hoy que pareciese es de nunca acabar, y es el relacionado precisamente con las relaciones exteriores y especialmente con el comercio exterior, como consecuencia, lógicamente, de los tratados de libre comercio, que no son otra cosa más que abrirle la frontera de un país y de otro con el que se llega a estos acuerdos, para que determinados productos, o mejor, para que todos los productos de un país y del otro no tengan la frontera real
sino que a través de una frontera invisible puedan ingresar y salir toda esta clase de productos que se generan en uno o en otro país. Pero desafortunadamente para el caso de Colombia, pareciese que este anuncio, nosotros recordamos que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Colombia lo firmó ya hace más de 4 años, y en la implementación, es decir, en los Estados Unidos su aprobación tuvo más allá de 3 años, casi 4 años para su aprobación por cuenta del Congreso americano. Pero hasta allí las cosas son normales cuando Estados Unidos, con la venida de Obama a Colombia, la Cumbre de las Américas, se compromete a que Estados Unidos va a tener tratado de libre comercio con Colombia. Pero lo que debió suceder es efectivamente lo que acá usted ha relacionado con mucha precisión, y es que nos preocupamos por la firma del tratado, pero no nos preocupamos por los actores del tratado. Por servir el sancocho y no por la carne que trae el sancocho. Exacto. Correcto. Y entonces, sí, muy bueno firmar el tratado, se llegó al intercambio de relación exterior entre gobierno a gobierno, se hicieron los lobbies por el cual el gobierno colombiano pagó a lobistas en los Estados Unidos para que en el Congreso de los Estados Unidos se aprobara el Tratado de Libre Comercio, porque ya Colombia lo había hecho, a pesar de que los Estados Unidos hizo modificaciones después de que Colombia lo había aprobado. Pero implementado, como dicen allá en mi pueblo, después de sacada la muela, viene lo que el país debió haber hecho, y es cómo va a afrontar en sí el Tratado de Libre Comercio. Uno de los puertos principales que tiene Colombia, yo diría el más importante, por donde los tratados de libre comercio tienen la fluidez y podríamos decir la puerta de entrada y salida de mercancías, es precisamente Buenaventura. Y se inicia hacia Buenaventura una serie de obras que tienen casi que la obligatoriedad, en el entendido de que ya hoy, con el tema de los grandes buques que nosotros comúnmente llamamos post-Panamá, que son buques de alto calado y que manejan un número muy alto de contenedores, creo que alrededor de entre 500 y 600 contenedores, pues obligaban a que Buenaventura tuviera una bahía transitable. Todos sabemos que uno de los grandes problemas que tiene Buenaventura es precisamente la baja capacidad, es decir, la profundidad que Buenaventura tiene para entrar barcos de alto calado. Doctor Tascón, en días pasados el senador Benedetti, Armando Benedetti, hacía un planteamiento que es muy pertinente. Él decía, los grandes puertos del mundo son grandes ciudades, pero en Colombia, Buenaventura, que es supuestamente el mayor puerto de Colombia, es allá, olvidada, una ciudad sin infraestructura, una ciudad sin conexión, una ciudad sin servicios para la propia ciudadanía, y una ciudad que es incapaz de responderle a los desafíos del negocio internacional. José Alberto, usted pone el dedo en la llaga. Yo diría que Buenaventura, hoy Buenaventura es un remedio de ciudad. No es como tal ni siquiera una pequeña clase. Es una ciudad fallida. Totalmente, porque es que no se haya invertido, sí se ha invertido, y se ha invertido mucho dinero en Buenaventura, pero uno no sabe desafortunadamente qué pasa en esta ciudad costera, que hoy debería precisamente ser aquella ciudad de puerto, porque fíjese que en Colombia tenemos ciudades puerto como Barranquilla, como Cartagena, que de alguna manera se han desarrollado no tanto por el puerto en sí que tienen, sino por otros elementos condicionantes, como el caso de Cartagena, su parte histórica, pero en el caso de Barranquilla también su alta dosis de comercio y de movilidad entre las ciudades de la costa, incluida Santa Marta. Y más, pues Santa Marta, que dejó de ser un puerto por donde salía el carbón, en razón a que la Guajira lo superó. Pero siguen manteniendo esa condición. Buenaventura es que entra pero mucha mercancía al país, y sale por allí mucha mercancía, pero pareciese que entre el puerto de Buenaventura y la conexión de su interior
no existiera una dinámica que desarrollara como tal la ciudad. ¿Cómo es una ciudad que no tiene servicios públicos. ¿Y cómo puede ser posible que se pueda dinamizar el comercio internacional si tan solo la semana pasada, creo que el día jueves, estuvo cerrada la carretera 10 horas? 10 horas, carros con contenedores, tractomulas con contenedores, eso es cualquier cantidad de dinero en pérdidas. Por supuesto, y además de esto, es la mala imagen que está produciendo desafortunadamente la entrada de productos por este puerto. Vea usted el tema que en algún momento dado se dio. Había fila de barcos para descargar. Cuando se presentó precisamente la crisis del transporte, una vez que los transportadores al interior, las tractomulas y camiones, no evacuaban la mercancía del muelle, y los barcos tuvieron que hacer fila para poder descargar, y eso ocasiona altas pérdidas, y sobre todo, amén de las altas pérdidas que son aspectos económicos, es el desprestigio de un puerto que ha tenido precisamente la preponderancia y al que se quiere visionar como el puerto de gran salida y por el que se quiere dinamizar la economía del país. Yo quisiera anotar algo referente a este tema, porque el doctor Bartolo Valencia, que es el alcalde del municipio de Buenaventura, se ha mostrado preocupado, sin lugar a duda. ¿Y cómo es posible que hace 15 días, doctor José Alberto Tejada, aquí lo anunciamos en el informativo de Nuestra Gente, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, había anunciado con bombos y platillos liquidar precisamente el principal hospital de Buenaventura? Entonces, si uno mira el esquema estratégico que tiene Buenaventura en la zona del Pacífico, y es el principal puerto de Colombia, ojo, es el principal puerto de Colombia, y que no tenga un hospital y que lo van a liquidar partiendo allí. Segundo, el doctor Bartolo Valencia está muy preocupado también por la situación, porque a él le vendieron la idea, el señor presidente de la República, que iba a generar cualquier cantidad de empleos con la firma del pasado mes de mayo del Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos, y eso no ha ocurrido. Tercer tema, el tema de la inseguridad. Buenaventura es uno de los municipios del departamento del Valle que es el más inseguro por el tema del narcotráfico, los microtráficos, el tema de las mercancías que no pagan sus aranceles. Toda esta serie de elementos están contrariando y están ennegreciendo aún más el puerto de Buenaventura, doctor Norberto. No, indudablemente, Cristian, es que a Buenaventura podríamos decir le llegaron las 7 plagas de Egipto. Ese análisis que usted hace, que es totalmente válido, llega en un momento en que la situación es muy crítica en Buenaventura. Eso de la generación de empleos como consecuencia del Tratado de Libre Comercio en Buenaventura terminó volviéndose una cortina de humo. ¿Por qué? Porque es que en Buenaventura los mismos muelles y los grandes transformadores de materia prima no han podido. Acuérdese que se habló de una zona de libre comercio a la entrada de Buenaventura, que iba a ser pues construida para albergar una muy buena cantidad de transformadores de materia prima, lo que comúnmente llamamos maquila. Pero para que eso funcione, precisamente se requieren de una gran inversión, pero peor aún, uno de los grandes problemas es que se requiere con urgencia la terminación de una vía que tiene ya casi 5 años o más de atraso. Entonces, es materialmente imposible tratar de avanzar en la dinamización de un tratado de libre comercio cuando el principal puerto que sirve de enlace con las demás ciudades del mundo, más aún cuando hoy el mundo sabe que el Pacífico es el mar por donde se mueve el gran comercio internacional del mundo, donde los grandes productores, los tigres asiáticos tienen en este momento la oportunidad de manejar precisamente su gran comercio con Colombia. Y fíjense ustedes que el presidente de la República insistió en que había que ir a la China a hablar con ellos para tratar de sacar adelante este proceso de nuevos tratados con los países asiáticos en razón a que ellos están moviendo las economías mundiales. La semana pasada estuvo acá un
capitán Demetrio Sucio estuvo acá visitando la ciudad de Cali, porque él venía representando una de las ciudades más importantes que tiene Rusia, y viendo precisamente el puerto de esa ciudad con el puerto de Buenaventura, quiere marcar una estrategia de inversión precisamente en estos dos puertos para poder traer, llevar mercancía y tener una especie de una alianza, no un acuerdo, pero es una alianza estratégica para mantener estos dos puertos. Pero dice, una de las preguntas que yo le hice al capitán Demetrio, doctor Norberto, era relacionado a que si tenía las condiciones el puerto de Buenaventura precisamente para articular con el puerto de Rusia de esa manera, y me decía, es que falta que el gobierno y la política colombiana invierta en la parte de infraestructura, le falta, pero es un principal puerto, y la forma estratégica cómo está el puerto de Buenaventura es básica para nosotros trabajar, pero ya ustedes tienen que invertir especialmente en la parte de infraestructura. ¿Por qué si la clase política, por qué si el gobierno nacional sabe que el puerto tiene una posición estratégica, por qué no le hacen esa inversión que necesita? Perdón, antes de que usted conteste, doctor Tascón, vuelvo a retomar las palabras del senador Armando Benedetti. Él decía, este es un país que se ha manejado desde las élites andinas, que han despreciado el mar, que han despreciado el litoral, históricamente desde la independencia y aún desde la colonia, obviamente, porque Cartagena en la época de la colonia era vista simplemente como enclave negrero, no era para nada visto como un puerto de transacción comercial, y por lo tanto mucho menos puertos como Buenaventura. Pero como en Colombia todo se maneja desde Bogotá, y Bogotá replica su modelo en Medellín y lo replica en Cali, y en cada ciudad las élites que son andinas y que no se reconocen como parte del mar, parte de ese universo marítimo con el que nos conectamos, por eso es que despreciamos tanto el desarrollo de los litorales. Y mire usted, hoy que estamos con el problema de que hay 100.000 kilómetros cuadrados perdidos en la frontera con Nicaragua, ahora sí el presidente Santos y las élites bogotanas llegan a San Andrés a anunciar una cantidad de millones de pesos en inversión que jamás han hecho en San Andrés. Pues, José Alberto, ahí es donde uno ve la incoherencia de los gobiernos respecto a políticas públicas, especialmente en la materia que nos ocupa en la mañana de hoy. Y le quiero agregar a eso, el ministro del Transporte anterior, que tiene efectivamente a su haber el manejo de todo lo que es la infraestructura, no solamente vial, sino aeroportuaria, pues encuentra una dificultad mayor, y es que ese ministro, que era de Caldas, terminó pensando que si colocábamos un nuevo puerto en el sector del Chocó, Caldas tenía salida directa al mar, y entonces le dio, porque había que hacer el famoso acomodar el lugar en tribuna, y Buenaventura pasaba a un segundo plano y se volvió no política pública, que ese es el gran problema, José Alberto y Cristian. No se volvió política pública, se volvió un capricho personal del funcionario que llega al Estado y termina invirtiendo la plata de los colombianos, invirtiendo los recursos del país en caprichos personales. Ve usted, por ejemplo, las famosas vías de comunicación en Caldas. Eso pareciese que fueran negocios amañados, donde le entregaron la concesión o las vías en concesión a unas determinadas personas que yo diría son negocios de amigos, y entonces colocan unos peajes exorbitantes a la salida de Caldas y a la entrada de Risaralda. Entonces usted paga peaje por salir de Caldas y paga peaje por entrar a Risaralda. 11.000 pesos cada peaje. ¿Cómo le parece? Entonces uno dice, ¿cómo se mueve la economía de un país? Y cómo un ministro de estos, que desafortunadamente por fortuna se largó, y perdónenme el término que utilice, termina casi que empeñando al país y entregando las vías principales a unos personajes amigos de él, donde rumoraban los habitantes de Caldas que casi que era un negocio de familia el que se había hecho. Amén de eso, retomando al tema de
con todo el problema que se dio en Zaragoza con la explotación ilegal del oro, aparecen allí, y lo otro que usted tocaba, Cristian, que es la salida que tiene en este momento Colombia del narcotráfico, porque por Buenaventura o por la costa pacífica se está moviendo la mayor cantidad de narcotráfico que en Colombia existe. Pues esto ha hecho que en Buenaventura lleguen las bandas delincuenciales, los brazos armados de los carteles y minicarteles que existen, y han convertido a Buenaventura en tierra de nadie. Y agréguele a eso, la consecuencia del allegamiento de estos grupos ilegales para mantener el poder y fronteras allí, trae como consecuencia no solamente la delincuencia común, sino la desolación y la muerte. Pero no hay capacidad de respuesta. Buenaventura no tiene un hospital, como usted lo decía, para atender siquiera su propia a la gente que no está metida en el negocio del narcotráfico, pero que está en el medio del conflicto, y que como tal estas personas son heridas permanentemente, y a lo que se ha llegado, me comentaban que estas bandas que se han aposentado en Buenaventura, que se matan porque hay personas que se pasan de un barrio a otro y no lo permiten. Amén de eso, estas bandas delincuenciales han colocado como su propia ley, han colocado como su propio gobierno, como sus propias normas de convivencia en estos sectores. Y esto indudablemente, yo sí le digo, cuando ya extranjeros lleguen a ese puerto, navieros, capitanes de barco, que se tienen a veces que quedar en Buenaventura, pues van a encontrar un mundo totalmente etéreo en el que ellos amenazan su suerte y amenazan su vida, y automáticamente se vuelve esto a nivel internacional sí un problema de nunca acabar, porque no van a querer venir por el puerto de Buenaventura a dejar mercancía. Sí. Y agréguele a esto, dentro de este análisis, la gente de Buenaventura, o mejor, Buenaventura no tiene capacidad hotelera. Vaya a ver cuántos hoteles se han construido en Buenaventura y usted verá que son los mismos hoteluchos que han venido funcionando, donde un empresario desafortunadamente llega a Buenaventura y no tiene dónde quedarse, salvo 2 hoteles, casi 3, porque son hoteles con una infraestructura muy mala, porque hay que decirlo de esa manera. Es una infraestructura donde un empresario que llega a hacer negocios en Buenaventura no se queda y prefiere automáticamente salir de Buenaventura por vía aérea, si se puede. Otro de los temas, Buenaventura no tiene un aeropuerto siquiera para naves que puedan aterrizar allí y haya una salida permanente durante el día. Los servicios públicos, entonces. No, eso ni hablar. Buenaventura no tiene servicios públicos, Buenaventura tiene agua por horas. Entonces, en ese análisis frío, Buenaventura tiene estratégicamente una posición, pero sus gobernantes, y hay que decirlo de esa manera, sus gobernantes, llámense senadores, porque tienen, eso es la única ciudad en el Valle del Cauca se da el lujo de tener 3 senadores y tiene 3 representantes, aparte de diputados, aparte de gentes en el gobierno. Entonces, ¿a dónde va esto? Dirán algunos televidentes que vean el programa, bueno, ¿y a qué cuentos viene que estemos hablando de Buenaventura si estamos en Cali? Nosotros queremos insistir que por política de comunicación, por política editorial, el canal y este programa están empeñados o estamos empeñados en comenzar a traer la problemática de la región pacífica, pero de una manera seria, porque es que aquí lo pacífico se reduce a salsa, chontaduro y petróleo, y a mí me da pena, pero desde los dirigentes de la alcaldía y la gobernación, pasando por empresarios y por líderes de la comunidad, creemos que región pacífica se reduce a darle un falso homenaje a las negritudes sin abordar de fondo la problemática histórica que tiene la región, donde vive el 20% de la población mundial en el siglo XXI, donde ya llevamos 12 años, el 20%, 1 de cada 5 humanos vive en la cuenca del Pacífico.
y 1 de cada 5 dólares que se negocia en el mundo se negocia en la cuenca del Pacífico. Así que no podemos seguir pensando que con hacer jolgorios, con reivindicar la salsa, con reivindicar el chontaduro y el borojó, con eso le estamos haciendo un gran homenaje y estamos resolviendo el problema de la costa pacífica. Y Cali es la ciudad negra del interior del país, así que vamos a ser consecuentes con este tema. Vamos a ver una nota que nuestros periodistas han preparado para continuar con el tema. Es un reto para esta zona del país donde hay grandes oportunidades, Cali, región Pacífico. Lo interesante de estas regiones es que sean sostenibles, competitivas, generando empleo, mejorando la eficacia de gestión pública y ante todo generando confianza en el sector privado. Por esto, los proyectos de macroproyectos y ante todo región pacífica son bien vistas por el sector empresarial extranjero. Sono convinto che più che lo sviluppo, c'è l'interesse per lo sviluppo dei russi o dei paesi che fanno parte nell'area del Pacifico, è più importante lo sviluppo della Colombia, per la sua posizione strategica in mezzo al centro dell'area del Pacifico stesso. Sí, él ve este desarrollo muy importante del área del Pacífico y sobre todo esta la ve y la piden. La parte de los países que están en el área del Pacífico del lado oriental, todos los países del lado oriental, ellos piden el desarrollo de esta área del Pacífico colombiano. Y esto sería seguramente una ventaja muy positiva. No hay ninguna necesidad, ninguna obligación de parte de ellos. La única es la voluntad política, la voluntad de las personas. Y de parte de la Rusia ya esta voluntad está manifiesta y el comandante está dispuesto y es la persona que es encargada de desarrollar este hermanamiento. Cali, región Pacífico, le apuesta a la competitividad y sostenibilidad a través de asociaciones públicas y privadas en alianzas estratégicas con las entidades multilaterales para cumplir las metas de crecimiento socioeconómica y exigencias comerciales globales. Bueno, yo esa iniciativa que trae el capitán Demetrio la veo como otra oportunidad más de crecimiento para Buenaventura. Se están dando muchas cosas, muchas coincidencias positivas. El gobierno central está dedicado a fortalecer la infraestructura de Buenaventura, se está terminando el dragado, se tienen ya inversiones españolas, filipinas, israelitas. Es decir, Buenaventura se ha vuelto una ciudad muy visible para los inversionistas y eso hace que todos miremos con optimismo el futuro. Buenaventura se perfila como la capital del Pacífico, pero obviamente ella va a ser una jalonadora del desarrollo de Nariño, Cauca, Chocó, a través de todo el liderazgo que está haciendo la clase empresarial y política, y de alguna manera lo que pretendemos es que lo público, lo privado y toda la institucionalidad de estos 4 departamentos empiece a generar proyectos de desarrollo para beneficio de todas nuestras comunidades. Buenaventura tiene una característica y es que en medio de todas las dificultades se ha salido adelante, cada día se ha fortalecido y ahora tenemos una gran representación política a nivel del Valle que aspiramos que entre en esta misma inercia de desarrollo para generar desarrollo de país a través de Buenaventura, del Valle del Cauca y de toda la costa pacífica. Ahí tenemos pues, estamos hablando de macroproyectos para la región pacífica, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen los viejos. La pregunta, doctor Tascón, que queda aquí es, ¿y qué están planteando los gobernadores y las autoridades de la región? Porque lo que uno ha notado es que hacemos como cuando nos acostamos en la cama grande y tenemos una sola cobija y cada quien tira la cobija para cubrirse él, y al final nadie queda cubierto. Ni Nariño, ni Cauca, ni Valle, ni Chocó hemos logrado que nuestra clase dirigente, la supuesta clase dirigente, sea capaz
de concitar el interés por propósitos comunes, 2 o 3 proyectos macrorregionales que de una vez por todas nos hagan mirar de cara al mar Pacífico. Doctor Jorge Alberto, usted acaba de tocar un tema fundamental. Ayer precisamente que se hizo la evaluación de los proyectos que se han venido presentando a través de regalías, encontramos como de todo este sector del Pacífico al que usted aboca, el Valle del Cauca tenía 3. Y se supone que el Valle del Cauca es el que va a jalonar toda esta conformación que hizo el exgobernador Lurido cuando creó el famoso Comité del Pacífico, donde unidos con Chocó, con Cauca, Nariño y Valle, se iba a trabajar precisamente para formar esa gran región del Pacífico. Pero lo que uno ve, se lo tengo que decir con mucha franqueza a ustedes y especialmente a los televidentes, es que no hay quien jalone en la entidad pública esa dinámica que se debe tener para la implementación de proyectos que a través, por ejemplo, como las regalías, vea usted, que favorecen en gran medida a la población afro, pues no tengan para desarrollar proyectos macros, como usted lo plantea, en una región que requiere necesariamente de que el gobierno ponga toda su voluntad. Y mire, macroproyectos del Pacífico, la doble calzada Buenaventura, todas las dificultades que tenemos hoy. Ahí le apareció el otro problema, doctor, no sé si se dio cuenta la semana pasada, donde la Corte Constitucional falló que a las comunidades se les tiene que tener en cuenta, oiga bien, en el enclave entre Buga y Lobo Guerrero. Es decir, a esas comunidades hay que llamarlas a pedirles permiso para que dejen pasar una vía por allí. ¿Y qué se notó? Que hay una cantidad de personas que se vienen a hacer parte de ese territorio y comienzan a poner condiciones al gobierno. Y las condiciones para ese gobierno son precisamente que estas comunidades hacen cierto tipo de exigencias, como apelar ante la Corte, y esta falla en favor de ellos y se para la carretera entre Buga y Lobo Guerrero. Está parada porque no se ha tomado la decisión, es decir, no se ha llegado a un entendimiento, y el entendimiento es económico, no es otra cosa, un entendimiento económico con unas personas que dicen ser pobladores de esa región, y que cuando van a examinar la procedencia de ellos son personas que vienen de otras zonas que ni siquiera son donde están tomando estas decisiones. Hay una faceta cuando los grandes expositores, seminaristas internacionales utilizan precisamente para el comercio mundial, el comercio internacional, el tema de competitividad, el tema de productividad y el tema de innovación. Yo digo, dentro de estos esquemas de Buenaventura, del puerto, de lo que se requiere, de trabajar en ese orden de idea, sí existe, se puede dar esa innovación, esa productividad, digamos lo que se requiere, sí podemos tener esa calidad para trabajar de esa manera. Pues hombre, yo pienso, Cristian, que ahí tenemos un filón por donde deberíamos aprovechar los tratados de libre comercio, vea usted. Precisamente hemos firmado tratados de libre comercio con países desarrollados. Pero ¿qué debemos aprovechar de ello? Que a través de estos tratados podemos traer tecnología, podemos traer mucha innovación a la producción, pero eso no está pasando. No estamos aprovechándonos de esas condiciones y simplemente nos dedicamos a ver si es que se producen 2 o 3 empleos, o si es que se puede mejorar la relación, o qué nos van a mandar de un país a otro, etcétera. Yo diría que los tratados de libre comercio, desafortunadamente a Colombia, como una de las primeras conclusiones, todavía no le están dejando réditos, todavía no le están permitiendo a Colombia beneficiarse de ellos. Y yo diría más, no por la misma concepción y esencia del Tratado de Libre Comercio, sino por la falta de dirigencia, doctor Jorge Alberto, que usted lo ha dicho, la falta de empuje de nuestra clase política, la falta de vergüenza, si se quiere, de todos aquellos que pertenecemos a unas zonas
y que tenemos que alzarnos, si es del caso, para que este desarrollo se haga forzadamente. Yo le aseguro que a los paisas, en el evento en que se comiencen a construir allá vías tan importantes, y le pongo el ejemplo, lo que está pasando con las vías perimetrales de Medellín y la gran vía de Antioquia, que la vamos a pagar igualmente todos los colombianos, porque así son ellos, montan las obras y las pagamos los colombianos, pero se benefician lógicamente los antioqueños. Sana envidia, sí, si se quiere, hay que decirlo de esa manera, pero a diferencia de ellos, fíjese usted que allá las comunidades raizales no le ponen problemas a eso, por el contrario, aportan y se prestan para que hayan todo este tipo de conversaciones y demás. Acá no, acá las comunidades raizales terminan viendo allí una oportunidad de negocio y terminan viendo en la construcción de una vía o en la construcción de una determinada obra una oportunidad para obtener unos beneficios económicos, y yo pienso que en eso nuestras cortes van a tener que legislar con un poco más de sapiencia, digo yo, y sobre todo con interés nacional, no con los intereses particulares de quedarle bien a dos o tres. El doctor José Alberto haya dicho, doctor Tascón, sobre el tema de la centralización de los puertos. En la costa caribe colombiana se habla de región Caribe y se queja mucho de que el gobierno central le apuesta a la región pacífica. Aquí en la región pacífica se quejan de que... Nos todos los días. Exacto, se quejan todos los días y que se le invierte en otra parte, pero si en las dos regiones no se están invirtiendo, ¿dónde se están fugando los millones y millones de pesos para inversión? ¿Dónde está esa plata? Por eso le colocaba el ejemplo del ministro del Transporte en el comienzo del gobierno Santos, que el señor se empecinó en que había que hacer unas vías simplemente para comenzar a visionar que Caldas podía tener puerto, así estuviese a kilómetros del mar, pero que había que tener puerto, y entonces se gastan los recursos en eso, y se descuida, que es lo peor de todo esto, se descuida la que debía ser la vía que el gobierno no puede abandonar. Recuerde que esta vía de Buenaventura tratan de unirla con el Tolima y sacarla hasta Venezuela. En el gremio Grupo Multisectorial, entidad con la que el Canal 2 se alía para este programa, uno de sus empresarios directivos viene proponiendo hace algún tiempo, y lo vamos a invitar al próximo programa para que esté en tertulia con usted, doctor Tascón, a Andrés Echeverry, el gerente de Hotel Terra de Cali. Él viene proponiendo, y se lo dijo a Weimar Delgado cuando estaba de candidato a la gobernación, llevarse la gobernación del Valle del Cauca a Buenaventura, físicamente instalada. Es decir, que el gobernador y sus secretarios se vayan allá, a Buenaventura, y se monte toda la parafernalia del edificio gubernamental en Buenaventura, a ver si de esa manera, por obligatoriedad física, los funcionarios de despacho comienzan a poner cuidado a Buenaventura. Y viven en carne propia los problemas de Buenaventura, y viven, ¿no? sí. Sobre todo que no se puede... levanten y no encuentren nada. Exactamente, ahí está, como decía Cantinflas, el detalle. Qué bueno que esa propuesta se diera especialmente para ver si de pronto el gobernador con todo su séquito va a Buenaventura y se queda en Buenaventura, no 2 días ni 3 como lo han venido haciendo algunos gobernantes o como lo hace el gobierno nacional, ¿no? Ahora con San Andrés, ahora sí que están durmiendo que en San Andrés. van y se quedan 2 días, sí. Y pues bueno, en 2 días al gobierno lo atienden muy bien. No, vayan y se meten al barrio, se meten a las zonas de Buenaventura donde está efectivamente el conflicto, a ver si aguantan. José Alberto, qué bueno que esa idea se protocolizara y que estos gobiernos hicieran ese tipo de presencia, porque es que mire que es lo más contradictorio. Usted o el amigo de quien nos habla propone que el gobierno departamental vaya a Buenaventura, pero el alcalde de Buenaventura, ¿dónde se mantiene? En Cali. Entonces es lo más contradictorio que uno ve en esto, ¿no? Un gobernante que debería estar allá asumiendo con la responsabilidad del caso, la problemática de su propia ciudad, pues vemos que brilla por su ausencia en muchas de las cosas. No es el único caso. De los 42 municipios del departamento, por lo menos 10 tienen alcaldes que los manejan a distancia porque los manejan desde Cali. Bueno, ahí sí pues se corrompió la sal, como se dice, y lo que estamos teniendo desafortunadamente es una falta de compromiso institucional, de compromiso de ciudad,
donde los burgomaestres pareciese que les estorba la problemática de sus ciudades y como una manera de vivir mejor crean el fenómeno de voy a gestionar a Cali, voy a gestionar a Bogotá. Discúlpeme, doctor Tascón, pero esa pregunta se le hizo al doctor Bartolo Valencia, que es el alcalde de Buenaventura, y él me decía, mijo, si yo tengo tantos problemas, ¿yo qué voy a hacer en Buenaventura? No puedo arreglar nada. Tengo que estar aquí en Bogotá o en Cali tratando de solucionar los problemas, gestionar lo que usted acaba de decir. Es lo mismo que pasó con el gobernador de Chocó y el alcalde de Chocó, que se la pasan en Bogotá con el pretexto de que es que están hablando con parlamentarios, con ministros, con una cantidad y no pasa nada. Y no pasa nada. Eso, como retomando lo de los viejos, ¿no? Mientras el gato duerme, pues los ratones se comen el queso. Mientras el alcalde se viene a gestionar supuestamente a la ciudad capital o a Bogotá, pues allá siguen incrementándose los grupos violentos, siguen incrementándose las malas administraciones. Como usted es el panelista que invitamos a que nos dé luces no solamente contextualizadas, sino jurídicas de los temas que abordamos. En estos últimos minutos quiero hacer un cambio de tercio con la venia de los televidentes, anunciándoles que vamos a volver sobre el tema Buenaventura y Pacífico, porque nos parece de suprema importancia para el futuro inmediato del país, no solamente de Cali y del Valle. Pero en estos últimos minutos quiero pedirle, como en los últimos 4 programas de los días miércoles, los dedicamos a la problemática del transporte. Y hoy hemos amanecido con la noticia de que la alcaldía de Cali se retractó de su decisión de que el 1 de enero salían de circulación los llamados buses a chatarrizar. Y en cambio está anunciando que va a invertir en 100 nuevos buses. No sabemos si son 100 nuevos buses articulados de los nuevos, o si es que va a comprar 100 de los que va a chatarrizar después. Eso todavía está por aclarar. Pero cualquiera que fuera la decisión, lo que está demostrando esto es de nuevo la irresponsabilidad de los gobernantes y la irresponsabilidad de quienes ejercen algún grado de autoridad en el espacio de las políticas públicas y de los programas públicos que afectan a la ciudadanía. El secretario de Tránsito hace 4 meses anunció su renuncia con bombos y platillos si el 1 de noviembre no estaban todos los buses fuera de servicio. Sí, señor. Pero hoy está atornillado y bien atornillado y no tiene señales de que se quiera ir. Sin embargo, él, y por qué no decir, la gerente o la presidenta de Metro Cali, también ayudaron a que se generara un malestar social y colectivo enorme, que miren lo que va a terminar. Van a tener que dejar que los 1000 y pico de buses que hay todavía en circulación, por lo menos la mitad, siga funcionando una temporada indefinida, porque ya reconocieron que el mío no tiene capacidad de llegar a ciertas zonas de la ciudad. Doctor Tascón. Vea, José Alberto, en mi pueblo dicen los viejos que si uno quiere saber cómo está la herida, quítele la caracha. Y eso es efectivamente para el caso que nos ocupa lo que ha sucedido en Cali. El doctor Alberto Haddad, como usted lo dice, pues ha hecho una gestión que hay que validársela como tal, porque logró que vamos aconductándonos un poco en el tema de la movilidad y del tránsito en Cali, válido, pero también se exageró, yo diría que por su temperamento y porque terminó pensando y encasillándose en que él era como un sheriff del oeste, en que va y pone el orden con pistola. Exactamente, y que él es el que tiene la verdad revelada y que eso tenía que hacerse. Cuando uno lo que concibe es que la administración moderna, Alberto y ustedes que han pasado por allí, saben que lo que tiene que es articularse. Y hacer pedagogía. Obviamente, porque es que si usted no sensibiliza a la gente de la problemática en la que la va a meter, pues hombre, difícilmente es capaz de cruzar al otro lado. Y aquí tenemos que decirlo con mucha propiedad. El alcalde y su equipo de gobierno se equivocaron. Y se equivocaron en tamaño grave, porque no fueron sensatos, porque no analizaron la problemática, porque los transportadores le mintieron al Estado
con el sofisma de que ellos lo que necesitaban era que sacaran los buses para operar masivamente. El secretario de Tránsito en ese compromiso, no quiero entrar en detalles, pero en ese compromiso de administración comenzaron a hacerlo y desnudó la verdad que no nos habían dicho, y era que estos transportadores o estos grandes operadores del transporte que se ganaron en una licitación esos derechos o esos porcentajes de la cantidad de buses que debían de entrar al sistema, terminaron no cumpliendo. Y esa es la razón por la cual hoy la administración se ha dado la pela. Pues yo destaco en eso que Rodrigo Guerrero de pronto cree demasiado en su equipo, en la señora directora de Metro Cali, en el mismo secretario de Tránsito, que aplicó unas políticas duras en materia de sacar del transporte a todos estos buses, y mire hoy cómo tienen que recular en una decisión de esas. Y esta mañana hacían la propuesta que uno no puede entender, la han venido haciendo estos pequeños transportadores. Claro, pero cuando los pequeños transportadores eran ganas de subvertir el orden público, de meterle palos a la rueda en la modernización del transporte urbano, pero ahora que lo dice la propia alcaldía, sí es buena. Claro, y peor, como dicen también allá en mi pueblo, que yo traigo los dichos de los pueblos porque es que eso es filosofía popular, claro. Le cambiaron sencillamente de soga a la vaca. Aquí ya el alcalde dijo, vamos a coger los buses buenos, es decir, los que tienen vida útil, que aquí en esta mesa lo decían los señores, sí, señor. Los que tienen vida útil, y los pintamos de verde, para que se conviertan alimentadores del sistema. El gran problema es, ahora bajo qué condiciones. Señores del transporte o pequeños transportadores, tienen en la mano el as de la manga. Vamos a ver si lo aprovechan en este juego que ha creado la alcaldía para arrinconar a esos grandes empresarios que le mintieron a la ciudad. La operación Tortuga o la operación Cangrejo, precisamente podemos utilizar el término de lo que ha dicho el primer mandatario de los caleños, Rodrigo Guerrero, en torno a esta situación. Están para atrás como el cangrejo. ¿Qué dice el doctor Haddad? ¿Qué dice la ingeniera María del Pilar Rodríguez en torno a esta situación? Y más aún, los entes controladores. Y yo aquí hago un nombramiento propio en torno al doctor Gilberto Hernán Zapata. Señor Contralor, usted decía que hay que esperar y hay que darle luces a este tema del transporte en Cali. ¿Y por qué eso no se dijo antes? ¿Por qué eso no se prohibió antes? ¿Por qué no se dieron las soluciones antes que estallara la crisis del transporte y donde mucha gente salió bastante herida, entre comillas, por esta situación tan gravísima? Ahora no es el 1 de enero del 2013, ahora no será el 1 de marzo del 2013. No hay fecha definida precisamente sobre esta situación. El señor alcalde no ha dicho, pero hay un reversazo que esto hay que analizarlo. El señor alcalde, en la última encuesta entregada por algunas firmas encuestadoras nacionales, está en el último puesto. Pregunto, ¿habrá un puesto después del último, doctor Tascón? Pues ahí está como la pregunta del millón, ¿no? Yo matemáticamente no conozco un puesto después del último, pero ahí está la gran pregunta que Cristian plantea y que yo diría es el galimatías. Pero aquí lo que también le traigo como nota, a raíz de esta puja mejor que se ha presentado en el tema del transporte, queridos amigos de la mesa y de los televidentes, es que comenzaron a hacerse asambleas al interior de los operadores del transporte. Y le quiero decir, uno de ellos, que hace poquito compró la mitad de uno de los operadores, le dijo a los pequeños operadores que, porque esto es una reunión de pequeños, dijo, bueno, necesariamente tenemos que cumplir con la puesta en marcha de una cantidad de vehículos. Necesitamos el aporte extra. Y estos tipos no tienen con qué responder. Entonces vino la otra propuesta del gran pulpo, ¿no? Si ustedes no tienen con qué, yo les compro. Es decir, los van a sacar y estos serán otro problema dentro de la gran cadena de problemas que está desarrollando el sistema de transporte masivo en Cali. Y allí surge, y vamos a volver a invitar transportadores la próxima semana, cuando ya esta medida haya estado absolutamente confirmada y en proceso de implementación, para volverlos a escuchar, porque a nosotros nos preocupa que en aras del discurso de la modernización de la movilidad pública de la ciudad, no vaya a ser que estemos invirtiendo grandes recursos del Estado nacional y del Estado local para facilitarle el negocio a un grupo reducido de grandes empresarios del transporte,
porque una cosa es que el mío fuera público y otra cosa es que Metrocali es la entidad pública, pero lo que hace es administrar unas vías que se construyeron con recursos de todos nosotros para que las utilicen y las usufructúen unos empresarios, que no está mal que las usufructúen si las pagan en un sentido equitativo, pero las están usufructuando y están casi que obligando a la alcaldía a que saque del mercado a los pequeños transportadores, porque en el fondo lo que están es evitando competencia. Pues eso es lo que quedó evidenciado, José Alberto, y ahí es donde hay que llamar la atención de un gobierno, en este caso el gobierno local de Cali, porque hay que decirlo de esa manera, a costa de la desgracia de los pequeños no pueden subsistir los grandes, más cuando el gobierno es quien ha hecho la gran inversión, porque es que, claro, es cierto que los buses tienen un costo, pero ese es su propio capital con el que ellos se van a beneficiar, porque no podemos decir que este negocio del sistema de transporte masivo es malo, no, es un excelente negocio cuando es un monopolio, cuando hay 4 operadores, pero operan sobre lo mismo, es decir, se conserva la figura del monopolio, pero también lo que no puede uno desconocer es que el Estado invirtió mucho dinero. Acuérdense que el proyecto comenzó hablándose hace 20 años de 70 millones de dólares, ya hoy vamos en 400 millones de dólares lo que ha costado la implementación del sistema de transporte masivo, y esto amerita que realmente haya como una evaluación de la sociedad pública o de las entidades que pertenecemos a la sociedad civil sobre los manejos que se están dando. Aquí sí que vale la pena, doctor Jorge Alberto, llamar la atención ese famoso comité que se reúne en la Cámara de Comercio, del comité parlamentario, el bloque parlamentario, que de parlamentario no tienen nada porque todos son congresistas. Y una mano de lagartos que Ave María, Ave María. Unas colas larguísimas que se ven y de todos los colores. Hay una pregunta, doctor Tascón, que antes de terminar, me gustaría decirla o dejarla para meditar. Hay 1050 busetas en circulación en estos momentos en Cali, y de esas 1050 busetas no todas tienen licencia para trabajar. Pregunto, ¿qué va a hacer el señor secretario de Tránsito de la ciudad de Cali en ese sentido? Pues ahí la Secretaría de Tránsito va a tener que definir cuáles son las busetas que van a tener unas licencias temporales y cuáles no. Porque acuérdense que aquí el gran problema que se queda ahora es las que tienen licencias no las van a poder sacar hasta que no esté implementado o hasta que no termine su operación. Pero también tendrán que decir, bueno, ¿cómo escogemos de todos estos buses de los pequeños transportadores, los buses que tengan no sé cuántos años de vida útil todavía en el transporte, para que el pequeño operador pueda decir, hombre, llévenlos, píntenlos y pónganlos a producir esto? Pero fíjese que allí hay otro galimatías. El sistema como tal opera con tarjetas, el motorista no recoge dinero. Si van a ser alimentadores del mío, oiga bien, si van a ser alimentadores del mío, como lo ha propuesto la administración, ¿cómo van a solucionar para que ese motorista, que es un particular, porque no es del sistema, es un particular, y cómo ese operador, que es un particular, se va a someter a transportar gente en su vehículo y a esperar 1 o 2 meses o cuánto que le reintegren el valor de la prestación del servicio que ha hecho? Bueno, otro problema que le sale a esto. El tiempo se nos ha acabado, pero aquí dejamos preanunciados 2 temas que en este programa en la próxima semana vamos a tocar. Uno, el tema Pacífico. Vamos a comenzar a trabajar el tema de la región Pacífico, porque a nuestro juicio es imperativo que volteemos a mirar hacia la región Pacífico, porque ahí está el futuro del comercio internacional de Colombia. Gústenos o no nos guste, gústenos o no nos guste la llamada afrocolombianidad. Y segundo, vamos a volver a tomar el tema del transporte, porque los hechos son tosudos. La puja de los pequeños transportadores hizo que la ciudad se pellizcara y logró que la alcaldía, en cabeza del señor alcalde, retomara una decisión para echarla hacia atrás, puesto que a todas luces era incoherente e inaceptable. Así que la próxima semana vamos a volver a oír a los transportadores y vamos a invitar aquí
a más panelistas para que nos hablen de la región pacífica. Recuerde que este programa es para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.